Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer niños envueltos. Bueno, y los ingredientes son tomate, cebolla, ajo, arroz que ya puse a remojar como una media horita más o menos, comino, hojas de repollo que ya las tengo, ya las pasé por agua caliente para que estén un poquito suaves para poder envolver los niños, palillos si es necesario, pasta de tomate, sal, carne de ternera molida, un fondo de caldo que hayan hecho del día anterior, pero se necesita para ir agregándole luego a los niños, que ya irán viendo, pimiento. Vamos a picar la mitad de todas las verduras que tenemos. Agregamos el pimiento, cebolla, un diente de ajo y medio tomate. Reservamos el resto. Ya tenemos la verdura picada, se la agregamos a la carne. Agregamos el arroz, un poquito de sal también al gusto. Un poquito de comino. Y mezclamos. Procedemos entonces a envolverlos en nuestras hojas que ya tenemos ablandadas con el calor que las hemos puesto en agua caliente. Y vamos envolviendo nuestros niños. En este caso, como nos quedó tan envueltito, si queremos no le ponemos el palillo. Pues ya tenemos unos cuantos ya envueltitos, esperando que los pongamos a cocinar en la salsa. Y vamos a hacer nuestra salsa. Tengo tomate, cebolla, la mitad de todas las verduras con las que le preparé para ahora hacer la salsa en la que los voy a cocinar. Bueno, agregamos en el caldero nuestro picado de verdura. Agregamos un poco del caldo que les dije que teníamos reservado de otra porción que hicimos. Le ponemos unas cucharadas de nuestra pasta. Vamos a ponerle unas 3 cucharadas más o menos. Mezclamos bien. El caldo tenía ya un poco de sal. Aquí también probamos la sal. Si está bien, pues no le agregamos, y si no, pues le damos el punto que queremos. Le agregamos una cucharada grande de aceite de oliva. Dejamos que se caliente y luego vamos poniendo nuestros niños. Bueno, ya la salsa la tenemos en este punto y los vamos colocando con cuidado en nuestra salsa. Ya los tenemos ya bien acomodaditos, y mejor tenerlos en una olla donde estén así como apretaditos uno al lado del otro. Están así con suficiente líquido, fuego medio, y los tapamos y esperamos los 10 a 15 minutos. Pues ya tengo el plato servido. Después de 20 minutos más o menos, lo serví con
arroz blanco y plátano en tentación. Pues nada, amigos de YouTube, me despido y espero que hagan sus comentarios en el canal. Hasta la próxima.